Si quieres saber cómo armé este cautín, quédate hasta el final. Te enseñaré paso a paso y los materiales que ocupamos. No te olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir haciendo más videos como este. Comenzamos. Para este proyecto utilizaremos un encendedor de cigarrillos de un automóvil, un cautín que ya no sirva, este se dañó la resistencia, cinta de aislar térmica, un pedazo de alambre recubierto, y una fuente de computadora. Como primer paso será activar la fuente. Esto se hace conectando dos cables. En el conector grande, buscando el cable verde y cualquiera de los negros. Cortamos. Y unimos. Ahora vamos a conectar la fuente. Y así se activará la fuente de computadora. La finalidad de esto es aprovechar los 12 volts que maneja la fuente. Únicamente tenemos que identificar cuáles son los cables de 12 voltios. Tomamos un cable de tierra, que es un cable negro, e identificamos los 12 voltios. El cable naranja tiene 3.3. En este conector, el cable amarillo es el que tiene los 12 voltios. Esta fuente también la podemos ocupar como una fuente de 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios para futuros proyectos. Una vez que ya tenemos identificado cuáles son los 12 voltios del conector, que es el cable amarillo y el cable negro, procedemos a cortar. Aquí tendremos los 12 voltios que ocupamos para este proyecto. El siguiente paso será preparar el encendedor de cigarrillos del auto. Será desarmarlo. Y nos quedará de esta forma. El siguiente paso será desarmar el cautín para proceder a armar nuestro cautín nuevo.
Aprovecharemos estos mismos cables y el aislante térmico del cautín y nos quedará de esta forma. En este paso debemos de unir el cable recubierto con el encendedor. Y nos quedará de esta forma. Vamos a unir el encendedor con la base del cautín. Y nos quedará de esta forma. Vamos a aprovechar los aislantes térmicos del cautín anterior para colocarlo en nuestro alambre. Y quedará de esta forma. Cortamos el sobrante del cable e introducimos por uno de los huecos de la base del cautín. Y nos quedará de esta forma. Volvemos a atornillar la base hacia el mango del cautín. Uno de los extremos de nuestros cables lo atornillaremos aquí. De esta forma. Y el otro extremo lo soldaremos en la otra punta. Y nos quedará de esta forma. Del lado de la clavija cortaremos
Estos dos puntos lo unimos a la fuente de computadora. El azul será el positivo y el café el negativo. Colocamos cinta aislar en nuestro punto de soldadura y cinta térmica para fijar los cables. Solo falta soldar el positivo y negativo de la fuente de computadora. Así quedará listo nuestro cautín IR, solo falta probarlo. Esa es la prueba de nuestro cautín. Una vez que esté caliente, colocamos flux en el componente y lo acercamos como a 1 centímetro. Y así de fácil es quitar un componente. Y de igual forma como podemos desoldar, también podemos volver a soldar los componentes. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dale like para subir más videos como este. Hasta la próxima.